buenas tardes. Muchas gracias a Luis por la presentación y a la organización del Congreso por permitirme estar aquí. Como ha dicho Luis, mi ponencia se titula Long Life the New Flesh, reinterpretación de la carne y transformación del cuerpo mediante la tecnología. A lo largo de la historia del pensamiento, y más concretamente en las reflexiones que van más allá de la segunda mitad del siglo XX, podemos encontrar un compendio de autores que diagnostican diferentes cambios en el cuerpo, en su cuerpo y en el cuerpo en general. En el curso de la historia reciente, que todavía se mantiene operativa en una proyección hacia el futuro sin conclusión, asistimos a una serie de transformaciones que son consecuencia del proceso moderno y tardomoderno de tecnificación turboacrecentada. El efecto de esta serie de fenómenos, concretizados a través de diferentes vías, trae consigo una reinterpretación del cuerpo, fáctica antes que conceptual, pero conceptual como consecuencia del factum de la transformación. Ya en la ética spinoziana puede leerse que, ciertamente, nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo. El cuerpo contemporáneo se halla en una constante actualización de las virtualidades ligadas al desarrollo tecnológico característico de nuestro tiempo. Al comienzo de Antevipo, publicado en 1972, Deleuze y Guattari escriben que ya no existe ni hombre ni naturaleza, en todas partes, máquinas productoras o deseantes. El diagnóstico del uso guattariano queda cristalizado posteriormente por Haraway mediante el concepto de cyborg, concepto que habitamos y somos en tanto que nuestros cuerpos se hallan en tránsito e hibridación con la materia tecnológica. Según la autora, un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Wells ha recogido recientemente el término de Haraway para completar su definición, señalando que el cyborg no es la forma de una subjetividad futura, nebulosa de ciencia ficción, sino la tendencia de la subjetividad contemporánea. Todos estos cambios somáticos experimentados en la contemporaneidad han tenido sus respectivas proyecciones en el plano artístico-cultural. Uno de los casos más paradigmáticos y lúcidos a este respecto lo hallamos en el cine de David Cronenberg, y más concretamente en su producción cinematográfica desde Videodrome de 1987, película fundadora del cine de la nueva carne, hasta la reciente Crimes of the Future de 2022, así como en las expresiones cinematográficas de otros directores que pueden enmarcarse dentro del proyecto fílmico cronenbergiano de la nueva carne. El objetivo del presente texto, de la presente ponencia, consiste en analizar el cine de la nueva carne desde el punto de vista de su problemática central, la transformación del cuerpo mediante la tecnología y la consecuente asunción de un nuevo concepto de carne que sobrepasa los dualismos entre organicidad y materia tecnológica. El origen del New Flesh Cinema tiene cabida en la escena final de Videodrome, cuando Max Rem, antes de su intencional tránsito hacia la muerte como consecuencia última del abandono de la vieja carne, enuncia las siguientes palabras, primero a través de la pantalla, como un anticipo de su nueva condición, y posteriormente desde la vieja carne, que está a punto de dejar atrás. Long Life the New Flesh. Aunque esa escena, ubicada al final de la película, se haya convertido en el elemento fundacional de la nueva carne, en su representación estética mediante la cultura cinematográfica, en realidad encontramos las claves del proyecto New Flesh en otra escena anterior. Cronenberg pone en boca de Blanca O'Vivian, que está siendo visitada por Max en busca de respuestas acerca de sus alucinaciones tecnológicas, algunas de las ideas fundamentales de la nueva carne. Entre ellas se encuentra la convicción de que la siguiente fase de la evolución humana no puede darse más que desde la interpretación del ser humano como un animal tecnológico y el convencimiento de que la vida pública en la televisión es más real que la vida privada en carne y hueso. Esas ideas, sin embargo, no abarcan la totalidad del proyecto cronenbergiano de la nueva carne. En otras de sus películas posteriores se concretan otras perspectivas complementarias que confluyen en torno al marco general abierto de la New Flesh. La definición más exacta, por abordar en su interior el resto de ideas expresadas, podemos encontrarla en Crash de 1996. Se dice allí, es algo que nos afecta íntimamente a todos, la reconstrucción del cuerpo humano por la tecnología. Ahora bien, una vez definida la nueva carne, de manera general como la transformación, más que la reconstrucción, del cuerpo humano, la vieja carne, por la tecnología, debemos establecer una serie de precisiones que delimitan su objeto dentro del ámbito de la representación fílmica respecto al de otros géneros cinematográficos similares, relacionados o incluso confluyentes. A continuación voy a intentar darle una forma más concreta al cine de la nueva carne, estableciendo sus límites respecto a otros dos géneros cinematográficos, el body horror y el cyberpunk. Después de eso, una vez realizada esa tarea preliminar, trataré los problemas fundamentales del cine de Cronenberg más allá de sus propios supuestos. En primer lugar, la relación entre cuerpo y máquina, y como consecuencia, la posición dicotómica entre el rechazo y la aceptación de la vieja y la nueva carne. Por un lado, el body horror es un género que busca destacar lo grotesco del cuerpo, llevando sus posibilidades destructivas hasta sus últimas consecuencias, incluyendo siempre elementos relacionados con el exceso visual e imaginativo de lo mórbido. Sangre, sexo, violencia y sensación de disgusto físico y psicológico. En resumen, el body horror se deriva principalmente de la destrucción o degeneración gráfica del cuerpo. Así, en Travel Every Day, vemos tendencias caníbales,
en Anticristo, escenas de mutilación genital, o en Posesión, la relación carnal entre una mujer y un trozo de materia de carácter inhumano. Por otro lado, el cyberpunk es un género que pone en escena la transformación sociocultural en sentido amplio, generalmente desde puntos de vista distópicos a través del avance de la tecnología. Plantea futuros distantes donde un uso supramoral de la cibernética concluye en una mayor diferenciación de los niveles de vida y en una problematización de la identidad humana. Uno de los elementos más relevantes del cyberpunk también es, como sucede con el New Flesh Cinema, la transformación del cuerpo mediante la tecnología. Es necesario, como haremos a continuación, aclarar la diferencia entre ambas formas de tratar el mismo tema. Algunos ejemplos del cyberpunk en el cine podrían ser Alphaville, Akira o Blade Runner. El New Flesh Cinema ocuparía un lugar intermedio entre el body horror y el cyberpunk. En el tránsito que los personajes de las películas de Cronenberg realizan entre la vieja y la nueva carne, se pone en escena una degradación física de la vieja carne y una posterior imbricación de organismo corporal y materia tecnológica, dando así lugar a la nueva carne como una superación de la dicotomía entre ambos ámbitos, el corporal y el tecnológico, el natural y el cultural. Volviendo a la escena final de Videodrome, Max destruye su propio cuerpo, su vieja carne, con una pistola de carne biomecánica. Destruye un cuerpo separado de la realidad tecnológica con una hibridación entre organismo y tecnología, elementos que ya no pueden ser tomados como cosas diferentes, sino solamente ya como una unidad tecnológico-somática. Esta misma escena sirve para ilustrar la diferencia que existe entre la manera de tratar la relación cuerpo-tecnología desde el cyberpunk y desde la New Flesh. Los supuestos filosóficos del género cyberpunk son cartesianos y radicalmente dicotómicos, aunque eso puede ponerse en duda de todas formas, porque hay películas que intentan salir de este marco, pero tomémoslo de manera general. El sujeto cogitativo no está constituido por el cuerpo. Por lo tanto, el individuo puede utilizar el avance de la tecnología y de la cibernética para modificar su materia corporal y aumentar sus capacidades físicas sin transformar la esencia de su ser. En cambio, Max Herren, como el resto de protagonistas del cine de Cronenberg, así como algunos personajes del cine de otros directores enmarcados dentro del proyecto cinematográfico de la nueva carne, sufre una transformación completa, una transmutación de la vieja carne, cuerpo interpretado como interioridad, frente a los elementos tecnológicos ajenos al propio cuerpo, pero con los que es posible ponerse en relación, en la nueva carne, hibridación tecnológico-somática, superación de la dicotomía entre el adentro y el afuera del ser. La nueva carne, en el cine de Cronenberg, es una hibridación tecnológico-somática, de manera que cualquier escisión previa entre los dos ámbitos, el de la máquina y el del cuerpo, queda rebasada. Videodrome es una película de 1987, pero la importancia de la tecnología dentro del plano humano y que conlleva una transformación del mismo lleva siendo tratada explícitamente, por lo menos, desde 1927. En Ser y Tiempo, Heidegger ya se molestó en señalar que no es un capricho terminológico el que nos lleva a evitar términos como sujeto, alma, conciencia, espíritu, persona, vida u hombre, para designar al ente que somos nosotros mismos. Algunas de esas formas de interpretarnos son válidas desde diferentes puntos de vista concretos, que hablan con sus propios términos. Por ejemplo, podemos afirmar que somos Homo sapiens desde el punto de vista de la biología, pero lo que no podemos hacer es reducir todo lo que somos ni a esa explicación ni a la del resto de ciencias positivas. Heidegger concreta su posición 20 años después en la publicación de Ser y Tiempo, en su carta sobre el humanismo. Y leo el fragmento en su totalidad, que es bastante amplio, pero que creo que explica eso de manera bastante sucinta. Dice Heidegger allí: el cuerpo del hombre es algo esencial. Bueno, aquí utiliza hombre, aunque previamente había dicho que no se podía utilizar, ¿no? Pero el cuerpo del hombre es algo esencialmente distinto de un organismo animal. La confusión del biologismo no se supera por añadirle a la parte corporal del hombre el alma el espíritu, y al espíritu lo existencial, y además predicar más alto que nunca la elevada estima que se debe tener al espíritu si después se vuelve a caer en la vivencia de la vida, advirtiendo y asegurando que los rígidos conceptos del pensar destruyen la corriente de la vida y que el pensar del ser desfigura la existencia. Que la fisiología y la química fisiológica puedan investigar al ser humano en su calidad de organismo desde la perspectiva de las ciencias naturales no prueba en modo alguno que en eso orgánico, es decir, en el cuerpo científicamente explicado, resida la esencia del hombre. Después de todo, bien podría ser que la naturaleza ocultase su esencia precisamente en la cara que presenta al dominio técnico del hombre. Heidegger elimina de sus planteamientos la posibilidad de interpretarnos esencialmente mediante la biología. Para él, el Dasein es fundamentalmente tecnológico. Bataille, en su teoría de la religión, sigue un camino similar al de Heidegger. Dice lo siguiente: de forma general, el mundo de las cosas es sentido como una decadencia. Arrastra la alienación de quien lo ha creado. Es un principio fundamental. Subordinar no es solo modificar el elemento subordinado, sino ser uno mismo modificado. La herramienta cambia juntamente a la naturaleza y al hombre.
En el momento en el que modificamos la naturaleza mediante una herramienta, como expone Bataille, estamos haciendo ya uso de la tecnología y, en cierta manera, atendiendo a las conclusiones que se derivan de la ontología heideggeriana. Tanto la naturaleza como nosotros mismos somos ya tecnología en el momento de la modificación. La pistola de carne biomecánica, adherida en la mano del protagonista de Videodrome, supone una completa tecnologización de su cuerpo en el tránsito de la vieja a la nueva carne. Sin embargo, no es tan sencillo como que sea un paso del organismo biológico al aparato tecnológico, donde toda naturaleza quedaría perdida en favor del producto culturalmente conformado. En las películas de Cronenberg y en el cine de la nueva carne como proyecto general, se origina una ruptura con la escisión naturaleza-cultura en la implicación permanente de ambos ámbitos. En la pistola de carne biomecánica, por continuar con el mismo ejemplo, se produce una fusión entre la organicidad del aparato tecnológico y la tecnologización del cuerpo orgánico. Tanto en Videodrome como en el resto de películas de Cronenberg, que pueden inscribirse dentro del proyecto de la nueva carne, vemos constantemente personajes transmutados cuya metamorfosis no consiste únicamente en el devenir maquínico del humano biológico, sino más bien en una transformación que supone la ruptura de la dicotomía entre cuerpo humano y materia tecnológica, de manera que se interpreta la organicidad del cuerpo como una entidad tecnológica, pero al mismo tiempo los aparatos tecnológicos como corporalidades orgánicamente conformadas. Estos planteamientos derivados del cine de la nueva carne no son contradictorios con la noción de cyborg que destacábamos en la introducción de la presente ponencia. Deleuze, Guattari, Haraway y Warrawes destacan precisamente la superación de esa escisión desde sus propios marcos teóricos. El Dasein heideggeriano, en ese sentido, también sería un cyborg. Para explicar mejor por qué la noción de cyborg no se opone a la superación de la dicotomía naturaleza-cultura, merece la pena destacar con un poco más de detalle la posición de Haraway. En el Manifiesto de las Especies de Compañía dice lo siguiente: los cyborgs pueden ser figuras para vivir dentro de las contradicciones, atentos a las naturoculturas de las prácticas mundanas, opuestos a los desesperados mitos de la autogestación, abrazando la mortalidad como condición para la vida y alertas a las civilizaciones históricamente emergentes que actualmente están poblando el mundo en todas sus escalas contingentes. El cyborg contemporáneo, representado en las películas de Cronenberg, es una hibridación naturocultural, y en ese sentido, que supera las decisiones clásicas arrastradas por la tradición, naturaleza-cultura, cuerpo-mente, fuera-dentro. En conclusión, respecto a lo que estoy hablando en esta parte de la ponencia, en un primer visionado de las películas de Cronenberg, enmarcadas dentro del cine de la nueva carne, podríamos interpretar que los personajes representados en la pantalla, que son en primera instancia humanos biológicos, sufren un devenir maquínico. Sin embargo, como he señalado, lo que se produce de modo primario, siendo lo anterior cierto, pero no suficiente para la explicación necesaria del fenómeno, es un devenir monista naturocultural del paradigma dualista naturaleza-cultura, así como un devenir holista del paradigma reduccionista. Cronenberg nos muestra una serie de transformaciones asociadas a lo que algunos autores contemporáneos conciben como cyborg postmoderno, pero no podemos tomarnos esta cuestión sino como un inicio constante que por fuerza, debido a las condiciones contextuales presentadas alrededor del organismo tecnología, debe repetirse. Es por eso que a Max, el protagonista de Videodrome, se le advierte lo siguiente. Se le dice: tu cuerpo ya ha sufrido muchos cambios, pero eso es solo el principio de la nueva carne. Además, al hallarse en su fase inicial, la nueva carne suscita algunos problemas en los que me voy a centrar a continuación en la última parte de la intervención, y que podría titular algo así como neoórganos entre el rechazo y la aceptación de la vieja y la nueva carne. Al final del culpable, Bataille expresa lo siguiente: el agotamiento me impedía reír. Sin embargo, lo que ascendía conmigo a la cumbre no era más que una risa infinita. La experiencia vital agota. La vida trae consigo situaciones fatales llenas de agonía y sufrimiento. Y sin embargo, Bataille, influido por la posición nietzscheana, reirá hasta la muerte. Allí donde hay dolor, Bataille alude al juego y a la risa, pero no evitando el dolor, sino sufriendo hasta las últimas consecuencias. Bataille expresa lo grotesco de la vida para acabar por aceptarlo de manera radical. Ocurre lo contrario en la obra de Cioran, quien piensa en algunos puntos de su obra que se debe luchar contra la bestia, contra la carne, y que más vale matarse de inmediato. Si bien es cierto que por varias razones no puede establecerse una decisión drástica entre la posición que ambos autores adoptan frente a su carne, podemos aceptarla provisionalmente para profundizar en uno de los mayores problemas que plantea el tránsito hacia la nueva carne: la confrontación entre una posición vitalista de aceptación y una posición pesimista de rechazo en la relación del cyborg con la nueva carne que le constituye. Este problema queda perfectamente cristalizado en el trayecto personal que sufre Saul Tenser a lo largo de Crimes of the Future. En un poema de Artaud puede leerse:
Hay que sustituir a la naturaleza allí donde puede ser sustituida. Deben crearse nuevos campos de actividad donde reinarán por fin los falsos productos fabricados, todos los inmundos sucedáneos sintéticos. Basta de frutas, basta de árboles, basta de legumbres y por lo tanto basta de alimentos, solo productos sintéticos hasta la saciedad. Esto resume en buena medida la situación presente en la película de Cronenberg. Saúl sufre un crecimiento espontáneo de órganos nunca antes vistos, y en lugar de aceptar la transformación de su cuerpo y adaptar el medio a sus nuevas condiciones vitales, lo que hace es negar constantemente su cuerpo, extirpando cada nuevo órgano en una especie de performance similar al teatro de la crueldad artaudiano o al necroteatro mexicano. Mientras Saúl niega reiteradamente el tránsito hacia su nueva carne, Lang, otro personaje de la película, por otro lado, modifica por completo su sistema digestivo, adaptándolo para el consumo de materia sintética. Lo que Lang acepta en el plano artificial, Saúl lo niega en el plano natural. En realidad, Saúl ha sufrido en su cuerpo espontáneamente lo que Lang se ha provocado a sí mismo quirúrgicamente. Lang, además de autoasistirse para modificar su cuerpo mediante el uso de la tecnología médica, ha propagado su propia posición, de manera que más gente ha seguido el mismo proceso con la finalidad de consumir sus propios residuos sintéticos reciclados en nuevas formas de alimento, que llaman en la película comida moderna, o que podría llamarse también comida antimoderna, en el sentido en el que se comen los excesos de la propia modernidad. Sus acciones revolucionarias le llevarán, sin embargo, al asesinato institucional. A lo largo de toda la película, Saúl muestra resistencias frente a los cambios que le acaecen, cambios que otros están dispuestos a adoptar de manera voluntaria. De esta manera, representa la posición que Artaud expresa con las siguientes palabras. El cuerpo no tiene necesidad de órganos. Todo órgano es un parásito. Recubre una función parasitaria destinada a hacer vivir un ser que no debiera vivir. Tal es así que no hay nada más ignoblemente inútil que el órgano llamado corazón, el cual es el más sucio medio que los seres pudieran inventar para chupar la vida en mí. Los movimientos del corazón no son otra cosa que una maniobra en la que el ser se libra sobre mí para arrebatarme lo que le niego sin cesar. Saúl y Lang son dos representaciones diferentes de la nueva carne. Por un lado, Saúl se adhiere durante toda la película a la actitud que señalaba previamente a través de Cioran. Mientras que Cioran niega su carne, Saúl rechaza el tránsito hacia la nueva carne. Por otro lado, Lang se muestra desde el principio en un estado más próximo al de Bataille. Es él mismo quien busca la consecución de la nueva carne, que interpreta como una afirmación de sí mismo, partiendo de la premisa de su posibilidad. Según la posición de Lang, la condición que nos constituye es naturalmente antinatural. Es aquí donde ese personaje entra en confluencia con todos los planteamientos que señalaba en el apartado anterior. Lang excede el marco esencialista de su existencia para proclamarse como posibilidad naturocultural. Sin embargo, en el transcurso de la película, Lang es asesinado. Será el acercamiento que Saúl tiene hacia la posición de Lang lo que le lleve en la escena final, en la que consume por primera vez comida sintética tras haber dejado de extirparse los neoórganos, a cambiar su actitud vital, del rechazo de la nueva carne a su aceptación y consiguiente negación de la vieja carne. Podemos interpretar, por lo tanto, que Cronenberg opta por la posición que hemos expresado a través de Bataille, la aceptación afirmativa de los cambios tecnobiológicos, la asunción de la nueva carne. Saúl, tras haber extraído sus neoórganos reiteradamente, acepta su condición de híbrido en tránsito en una escena final que invoca la pasión de Juana de Arco. Deja atrás la performance ejercida en el teatro de la crueldad para asumir los cambios de la materia somático-tecnológica. La carne reinterpretada ahora a la luz de la imbricación de lo que solamente antes podía ser una dualidad, naturaleza y cultura, cuerpo biológico y entorno tecnológico, sujeto y objeto, se convierte en la constitución inmanente fundamental del cyborg postmoderno teorizado por Haraway y recogido por otros autores posteriores. Lo natural y lo sintético, en las representaciones estéticas del cine de Cronenberg, así como en la de otros directores del cine New Flesh, se fusionan en una misma entidad no aislada del resto de materia orgánico-tecnológica. Los cuerpos en tránsito de las películas cronenbergianas se dirigen al espectador y exclaman: «Larga vida a la nueva carne». Muchas gracias.